Hechos 20, voy a empezar a leer del versículo 18, un pasaje muy conocido, que es la despedida de Pablo de los ancianos de Éfeso. Y este pasaje lo escogí precisamente porque es un discurso, es un mensaje que les dirige Pablo a los ancianos, y creo que es apropiado que nosotros lo escuchemos. Inspirado por el Espíritu Santo, este pasaje nos está hablando a nosotros también como ancianos, y muchos de los que estamos aquí somos ancianos en la iglesia, o aspiramos a ser ancianos en la iglesia, o estamos sirviendo a la iglesia, o son esposas de ancianos de la iglesia. Entonces esta aplicación podía haber escogido pasajes similares, porque este discurso de Pablo es como una mini carta paulina condensada en 20 versículos. Así que obviamente no voy a pretender exponerla completamente, pero sí creo que hay algo en particular que el Señor puso en mi corazón que quiero traerles. Así que vamos a leer. Y dice así: es Pablo que llega a Mileto, manda llamar a los ancianos de Éfeso, que llegan a él, y dice el versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben que no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil, y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Comenzaron todos
a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos, especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Conmovedor. Yo a mi edad ya no puedo decir que todos los días, pero ya en varias ocasiones he pensado lo que le diría yo a mis hijos en el día que, si el Señor me lo concede, pueda despedirme de ellos de manera definitiva. Me pregunto, ¿qué le diría a mis hijos y a mis nietos si ya no los voy a volver a ver? Me pregunto también, ¿qué le diría a la iglesia el último día que esté yo parado aquí dirigiéndome a ellos? Y me pregunto si yo pudiera decir como Pablo, testificar sobre mi vida diciéndoles, ustedes saben cómo me he comportado con ustedes. Ustedes saben y conocen de primera mano mi testimonio. Y que mi testimonio pudiera respaldar las palabras que yo les vaya a decir en mi despedida. Darle validez, darle peso al encargo y al reto que pueda yo dejarles, a las encomiendas que les vaya a decir. Y también con este texto me he preguntado cuál sería la reacción de ellos si yo me fuera a despedir y si les dijera ya no los voy a volver a ver más. Y no me halago. Yo sé que tal vez mis hijas llorarían, mis hijos tal vez también, mis nietos, no sé. Están chiquitos, así que. Pero no me halago en el sentido de pensar si esta respuesta de estos ancianos sería la respuesta de los ancianos que sirven a mi lado. Yo dudo que ellos llorarían en mi cuello y me besarían si les dijera la última vez que van a ver. Entonces, para mí este pasaje es muy retador y habla mucho de mi vida y me hace recapacitar y me hace evaluar lo que estoy viviendo y cómo estoy viviendo y cómo estoy sirviendo y qué es lo que estoy dejando. Y yo quisiera que de alguna forma todos nos pusiéramos ahí. Y Pablo tiene la intención de presentarse como un ejemplo, como un modelo, con su testimonio. Quiere que lo vean. Repite 3 veces. Ustedes saben. Vean, recuerden. Como le dijo a los tesalonicenses, ¿verdad? También ustedes han visto cuál ha sido mi vida. Y les quiere hacerlo porque les quiere pasar algo. Le está pasando la responsabilidad del cuidado de esta iglesia. Una iglesia en la que él pasó 3 años. Les está hablando, hermanos, tomen en cuenta esto. Les está hablando a ancianos que probablemente no tienen más de 5 años de convertidos. Porque Pablo la primera vez que estuvo, hacía 5 años, Pablo había estado ahí la primera vez. Y no nos dice si hubo convertidos en esa ocasión. O sea, estamos hablando de cristianos nuevitos. Y no estamos hablando, yo la primera vez cuando leía yo esto, decía, le habló a los ancianos, yo me imaginaba así, no, eran tal vez 3, 4, 5. Que Pablo había discipulado personalmente por 3 años y que los había designado y les está diciendo, un paquetón. Ya no me van a ver.
Ya no van a poder agarrar el teléfono y hablarme. Van a estar ustedes solos. Eso es lo que está pasando ahí. Y eso es algo que creo que quisiera yo que ustedes también estén pensando. Pablo me está hablando a mí, si yo soy uno de esos ancianos. ¿Cuál es la carga de Pablo? ¿Cuál es mi carga para todos nosotros? Les voy a decir cuál es mi carga. El punto central de este pasaje es el encargo que viene en el versículo 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y quieres tener un pasaje grabado, escrito enfrente de donde tú te sientas a trabajar, a preparar un mensaje para servir la iglesia, este es un pasaje que tal vez debas de tener ahí. Mi carga es esto, hermanos. Esta conferencia se llama Liderazgo Pastoral para Tiempos Difíciles. ¿Saben dónde empieza el liderazgo pastoral? Empieza con tu propia vida. Yo lo pondría de esta manera, la manera como yo quiero traerles ese encargo. Hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos para tener cuidado de toda la congregación. Tengamos cuidado de nosotros mismos para tener cuidado de toda la congregación. Entonces, vamos a ver esto así. Primero, vamos a ver el testimonio de un hombre fiel a su llamado. Yo les voy a pedir esto, pongan atención al testimonio de un hombre fiel a su llamado. Pablo les dice, ustedes bien saben. Y Pablo les dice, ustedes saben cómo había sido con ustedes en todo tiempo. Eso es tremendo. En todo tiempo, Pablo está afirmando que había sido de cierta manera. Yo quiero reducir o resumir a lo mejor de manera general las características del testimonio de Pablo. Pablo está diciendo que él llevó a cabo un ministerio, dejó un ejemplo de un ministerio humilde, amoroso, perseverante, valiente, íntegro, completo, sacrificial, esforzado y desinteresado. Fíjense, primero que les dice, es que él había servido al Señor. Y noten eso, que para Pablo era muy claro que servimos al Señor delante de su iglesia. Es algo que le digo a veces a los pastores jóvenes, ¿verdad? A veces estamos tan preocupados por servir a la iglesia que se nos olvida a quién estamos sirviendo. Pablo dice, yo sirvo a Dios, yo he servido a Dios. ¿De qué forma? Dice que los sirvió con humildad, con lágrimas y con pruebas. El testimonio de Pablo era de un siervo humilde delante de aquel que lo había enviado. Su vida era un testimonio de servicio dedicado a hacer la voluntad de su Señor. Y aprender eso para un hombre celoso como era Pablo tal vez fue difícil, y tal vez es difícil para algunos de nosotros que queremos hacer tanto que luego se nos olvida a quién estamos sirviendo y delante de quién debemos de inclinarnos y decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero ese ministerio había venido también con lágrimas. Y menciona Pablo sus lágrimas 2 veces en este pasaje. Lágrimas en medio de pruebas, pero en especial lágrimas por aquellos que estaba sirviendo. Entonces Pablo, a través de su vida, experimentó muchas pruebas, muchas dificultades que le sirvieron para humillarse delante del Señor, pero que produjeron también en él una gran empatía y amor por aquellos que Cristo le había enviado a alcanzar y a servir. Y me puse a pensar, ¿verdad? Hemos estado en una serie del 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses. Es una carta hermosa.
profundidad la hemos estado viendo. Y me pongo a preguntar yo, me pregunto, ¿qué pensaba Pablo con ese celo que lo caracterizaba, que salía a predicar? Y lo agarraban, lo sacaban de la ciudad y lo apedreaban. ¿Qué le decía Pablo al Señor? Oye, Señor, pues, ¿qué onda? Pues si te estoy queriendo servir y lo que obtengo son pedradas, o cárceles, o latigazos, o azotes. O sea, ¿cuál era la interacción de Pablo con el Señor en cada una de esas ocasiones? Que lo que él encontraba al estar queriendo servirlo era oposición. Y cada una de esas veces, yo sospecho que Pablo tenía en ese diálogo con el Señor: Señor, ¿qué está pasando? Yo creo que tenía que llegar a la conclusión: Señor, pero yo no puedo hacer otra cosa más que servirte a ti. Y eso lo que provocaba en él, al menos lo provocaría, creo, en nosotros, sería que seguíamos y perseverábamos. Y cada vez que seguíamos, aumentaba nuestro amor por aquellos que estábamos sirviendo. Y Pablo, en su última carta, en la segunda carta de Timoteo, dice esto en el capítulo 2, versículo 10, dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Las lágrimas de Pablo eran la evidencia de su amor por ellos. Y esas lágrimas fueron creciendo en su vida, a manera que él continuaba por ellos, haciendo o cumpliendo su ministerio. O sea que perseveraba en servirlos con toda su alma, a pesar de las intrigas de los judíos. Dice el versículo 19, me llama la atención que señala a los judíos porque ellos fueron los que le instigaron esa persecución en Asia, pero también sabemos que él predicaba su testimonio porque fue, como les decía, valiente y fiel, y tuvo problemas con los que practicaban la magia y con aquellos que se beneficiaban con el culto a Diana a los efesios, no solamente de los judíos, sino también con los gentiles y paganos, ¿verdad? Él predicaba y eso le generaba más problemas. Sin embargo, él seguía, y eso iba cada vez cambiando más su corazón, pero haciéndolo también más valiente y más fiel. Y dice que él, a pesar de esa oposición, fue paciente y su ministerio fue íntegro y fue completo. No rehusó declararles, no rehusó enseñarles, no rehusó testificarles todo lo que les fuera útil acerca del Evangelio, dice el versículo 20, y no rehuyó declararles todo el propósito de Dios, dice el versículo 27. O sea, dice, yo busqué ser íntegro, no detuve nada. Fue íntegro, pero también fue completo. Miren qué afirmación: todo el propósito de Dios, todo lo que Dios decidió para ustedes, yo se los traje. No era nomás estar enseñando la Biblia, sino interpretando el Antiguo Testamento para que lo que lo estaban recibiendo entendieran: esto fue escrito con este propósito para sus vidas. Y lo hizo continuamente. Y lo hizo continuamente trayendo un mensaje que involucraba arrepentimiento hacia Dios y fe para con Jesucristo. Y no crean que el arrepentimiento y la fe solamente es para conversión, sino es el 1-2 del caminar cristiano. Nunca dejas y nunca debes de dejar. Y Pablo continuaba retándolos al arrepentimiento, a la fe. Arrepentimiento y fe. La fe debe producir arrepentimiento y el arrepentimiento debe producir fe. Y ese es el dinamo del cristiano. Esos son los pistones que mueven la vida cristiana. Y Pablo decía: yo les estuve declarando continuamente sobre esto para su crecimiento, para su bendición, la sabiduría y el entendimiento que viene con la aplicación de la palabra a sus vidas. Ahora su testimonio
venía con una disposición sacrificial, dice el versículo 24, ¿verdad? Y fiel hasta el final, de tal forma que él no consideró su vida como valiosa para sí mismo. Y si ustedes quieren hablar de la santificación como la Cristo semejanza, Pablo llegó a la Cristo semejanza hasta el punto de estar dispuesto a entregar su vida por las ovejas. Sacrificarse por ellos. Y por último, Pablo termina su testimonio con un testimonio final de su trabajo, de su esfuerzo, buscando el interés de los demás. Trabajó incansablemente. 5 dice, ni ambición personal. Les dejó un ejemplo de esfuerzo y no de comodidad, con el objetivo desinteresado de ayudar a los débiles. Hermanos, los débiles aquí no son los ancianitos. Son los débiles de la fe. Son los que dan más problemas. Son los que no pueden. Son los que dicen, pero no entiendo. Pero mi fe no es suficiente. Son los que son débiles para responder. Los que en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses habla, ¿verdad? Los que a veces necesitan ser redarguidos, a veces necesitan ser soportados y a veces necesitan ser sostenidos. Entonces él trabajaba y se esforzaba para no causarles tropiezo a su fe, desinteresado completamente. Y termina su testimonio en el versículo 26 diciéndoles algo tremendo, que quería ese testimonio que lo reconocieran de que él les había entregado y se había esforzado para darles todo de una manera solemne se declara inocente de la sangre de ellos. Como diciendo, yo cumplí, yo ya no soy responsable de lo que pase con ustedes. 35 años después, esta iglesia había perdido su primer amor. Pablo dice, yo ya no soy responsable de eso, yo les declaré a ustedes todo el propósito de Dios. Tomó Pablo la inspiración del profeta Ezequiel que advierte que si no le advertimos al pecador sobre su estado, el juicio entonces caerá sobre el profeta. Les está llamando a que recuerden y vean su testimonio porque les va a dejar un encargo. Ahora, nuestra tentación, hermanos, es ver a Pablo y decir, qué tremendo era Pablo, qué bárbaro, qué apóstol, el apostolazo, ¿verdad? Decimos, Pablo es mi héroe. Pero Pablo no les está diciendo esto para atraer atención a sí mismo. Aquí no lo dice, lo está trayendo con una gran sobriedad. Y es importante que nosotros nos demos cuenta y pongamos atención cómo es que Pablo logró este testimonio, cómo es que logró dejar este testimonio. Y la cosa es que Pablo fue escogido por Dios desde el vientre de su madre, dijo él. Fue llamado por la gracia de Dios para ser forjado de esta manera. Recuerden, Pablo era un perseguidor de la iglesia. Igual o peor que aquellos que ahora lo perseguían a él y perseguían la iglesia. Pablo era un hombre de un celo que lo hacía arrogante, cruel, beligerante, intransigente, de tal forma que cuando el Señor lo llamó, lo tumbó al suelo. Dijo, hasta aquí, basta. Lo dejó ciego 3 días. Empezó un proceso donde el Señor le habla a Ananías. Ananías no quería ir a orar por Pablo. Y le dice, ve, porque él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre.
A mí el Señor no me llamó así. O sea, yo le puedo decir, oye Señor, pero cuando me llamaste no me dijiste que me habías escogido para sufrir. Pero a Pablo sí. Entonces cuando leemos en 2 de Corintios los sufrimientos de Pablo, cuando se compara con otros disque apóstoles, y Pablo dice en el versículo 11:23, dice 2 de Corintios, yo más trabajos que todos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con varas, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes. Me puse a contar cuántas veces dice peligros. 9 veces dice Pablo peligros. Dice con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, en peligros de salteadores, en peligros de mis compatriotas, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y en sed, con frecuencia sin comida y en frío y desnudez. Pero el Señor te mostró cuánto habrías de padecer por su nombre. En otras palabras, este testimonio es de un hombre que fue forjado por el Señor. Pero para Pablo, que se gloriaba en esas tribulaciones, que sabía que el Señor lo había llamado y que él enfrentaba una y otra y otra y otra vez esas tribulaciones y esas pruebas en los 20 años, aquí está escribiendo 20 años después que había el Señor llamado. Dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, pero yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Pablo no les está dando un testimonio para gloriarse de sus logros a pesar de sus tribulaciones. Está diciendo, literalmente, si entiendo correctamente 1 Corintios, les está diciendo todas esas cosas que sufrí, todas esas cosas que viví, fueron el instrumento de la gracia de Dios en mi vida que me ha hecho como soy. Él estaba consciente que Dios estaba trabajando en él y que estaba trabajando en él a través de todas esas pruebas. ¿Qué sentía Pablo cuando, por ejemplo, predica, se viene la turba, lo esconden y agarran a Jasón y lo meten a la cárcel? ¿Qué sentía él cuando venían los soldados y arrestaban a una familia, los metían a la cárcel y los azotaban? ¿Qué sentía él cuando escuchaba el odio con que los judíos le gritaban y le insultaban a los cristianos que Pablo estaba tratando de ayudar? Dice Pablo, yo fui perseguidor de la iglesia. Vean la dinámica de la obra del Espíritu. Con toda esa oposición, Pablo estaba continuamente recordando lo que él había hecho en su pasado. Y todo eso lo fue quebrantando, lo fue humillando, lo fue inclinando ante Dios, lo fue diciendo, Señor, no cuento mi vida como digna de yo preservarla yo quiero, Señor, salvarlos a ellos. Soy el menor de todos los apóstoles. ¿Por qué? Porque yo perseguí a la iglesia. Y está consciente de dónde ha venido y hasta dónde lo ha traído el Señor. Y ese proceso, hermanos, en todo eso está la teología del sufrimiento de Pablo. Que esas pruebas, esas dificultades fueron el instrumento, el medio de gracia para tomar a un hombre de esa vileza y transformarlo
en un hombre de esta virtud. Y nosotros tenemos que ver nuestra propia vida. Porque si nosotros estamos queriendo seguir el ejemplo de Pablo o de cualquier otro, yo tengo mis Pablos, algunos están en este cuarto, hombres que yo quiero imitar, hombres que respeto y admiro. Pero si lo estoy queriendo hacer en base a mi propia carne, mi esfuerzo, mi diligencia, mi disciplina o lo que sea, y no me estoy poniendo en las manos de el alfarero que me moldee, que me cambie, que me apriete donde me tiene que apretar, que me tumbe donde me tiene que tumbar y me muestre su gracia y su amor para transformarme, ¿saben en qué? En la imagen de su Hijo amado y prepararme para que mi vestimenta y mi apariencia y mi semblante y todo lo que yo soy esté listo y preparado para la gloria. Si yo no estoy dándome cuenta de que el proceso de mi formación está en las manos del que me llamó al ministerio y estoy invitando, estoy diciendo, Señor, trata conmigo, cámbiame, Señor, transfórmame. Entonces estoy desubicado y no estoy entendiendo lo que Pablo les está diciendo aquí, porque lo que Pablo les está diciendo aquí en este encargo es, ahora ustedes tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Es un encargo tremendo. Y es tremendo porque está hablando de las ovejas, aunque aquí la traducción diga, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación. Está usando la palabra rebaño. Tengan cuidado del rebaño en medio del cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores, superintendentes, para que los dirijan y para que los pastoreen como iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Son ovejas que le pertenecen a Él. Y que luego dice el Señor, ahora quiero que me las cuides. Y lo que entonces está diciendo Pablo, sí, pero para que tú puedas cuidar a la iglesia, primero tienes que ver tu propia vida. ¿Por qué les está diciendo, véanme a mí? Ahora, cuídense ustedes y cuiden la congregación. El encargo tiene que ver con todo esto. Ustedes leen todo eso, lo leemos, es un continuo señalar de un ejemplo y un modelo que les dejó. Entonces, quiere decir que el énfasis de Pablo no es tanto en qué hacer, sino es en qué estás haciendo tú en tu propia vida, qué está pasando, qué hay en tu propia vida. Me gusta como viene en inglés que dice, pon atención a tu propia vida. Tener cuidado es poner atención. Pablo está consciente de las palabras del Señor Jesús que dijo, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. El Evangelio menciona que Cristo venía como el gran pastor de las ovejas y referencia de sus discípulos que salieron corriendo cuando lo arrestaron. O sea, Pablo sabe que si los pastores caen, hermanos, no hay tiempos tan difíciles para una congregación como la caída de su pastor. Hace 2 o 3 semanas un joven que está aquí me comentó todo alarmado que unos miembros de una congregación recurrieron a él, un joven, un pastor muy joven. Recurrieron a él porque este hombre fue a la iglesia y encontró a su esposa con el pastor. Son ovejas de Cristo. Piensen lo que eso hace en una oveja.
Y tal vez algunos de ustedes han sufrido eso. Han vivido una desilusión y un descalabro moral de esa naturaleza. Pero no queremos ser esos. No podemos ser esos. Tenemos que ver el ejemplo de Pablo, que todo lo soportó por amor, los escogidos de Cristo. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo tenemos cuidado de nosotros mismos? Gracias. Yo le doy gracias a Dios por mi vida, que nunca he estado solo. Siempre he tenido hermanos a mi lado y soy parte de una familia. Y que nuestra motivación de dar de gracia a ustedes es por lo que yo he recibido de gracia por 30 y tantos años. Y Bob y Mark, ustedes van a reconocer que poner atención a tu vida es algo que ustedes nos han enseñado. No significa que tú, Bob, y tú, Mark, son mayores que yo. Poner atención a tu vida significa que tienes una evaluación honesta y transparente de tu propia vida. O sea que, como les dijo el apóstol a los Corintios, pónganse a prueba, examínense a sí mismos. Y una de las cosas que yo he recibido, que acabamos de repasar recientemente el mes de mayo en un retiro, repasamos estas palabras y me dio tanta bendición saber que por décadas he escuchado esto de otros hermanos para mi vida. CJ, que estuvo aquí hace 2 años, nos hace esta pregunta y se las hago yo ahora a ustedes. ¿Cómo están los afectos de tu corazón? Y afectos es una palabra que tiene sentido en inglés y medio la usamos aquí en español, pero me van a entender ahorita cuando les explique cuáles son los afectos del corazón. ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tu corazón anhela? ¿Anhelas su santidad para tu vida? ¿Anhelas su gloria más que tu vida? ¿Anhelas su presencia en tu vida sobre todas las cosas? ¿Amas y lloras por su iglesia? ¿Derramas lágrimas como Pablo por las almas que el Señor te ha dado a cuidar? ¿Te sacrificas por los débiles en la fe? ¿Por aquellos que están continuamente viniendo a tocar tu puerta diciendo, pastor, ayúdeme? ¿Clamas por las almas perdidas? ¿Intercedes por la salvación de tus vecinos, de tu ciudad? ¿Aún te asombra su gracia? Esta es una frase típica de CJ. ¿Vives asombrado y te sorprende que Dios haya tenido misericordia en tu vida? ¿Agradeces frecuentemente, como lo hizo ahorita Helman? Gracias, 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 Señor, que me has llamado, me has salvado, me has dado de tu espíritu, me has perdonado. ¿Permaneces en el gozo y la paz de tu salvación? Y esto es algo que a mí me redarguye tremendamente que CJ nos acaba de decir esto. Lo tenía anotado en mis notas. Dijo esto mi hermano CJ, dice, no es opcional ser un pastor gozoso. Puedes ser competente y diligente, pero si no hay gozo en tu vida, estás mal representando a nuestro Salvador. ¿Te afecta leer su palabra? ¿Te afecta escuchar la predicación de la palabra?
Te afecta cuando lees un texto que quieres traerle a la congregación, te afecta a ti primero. Te afectan los tiempos de adoración. Te conmueven tus tiempos devocionales cuando tienes comunión con su Espíritu. Te afecta y te duele tu pecado, el ofenderlo. Odias y detestas y repudias el contristar al Espíritu Santo en tu vida. Hermanos, hacerse estas preguntas, o mejor, que otros te hagan estas preguntas, o que tu esposa que te conoce y que te ve, te haga estas preguntas. Hermanas, qué bueno que están aquí. Yo le doy gracias a Dios que me dicen más o menos que casi hay 50% de esposa. Que la gran mayoría de ustedes la trajeron. Y yo sé que algunos están ahorita lamentando que no pudieron venir con sus esposas por alguna situación, niños o lo que sea. Qué bueno que están aquí. Necesitamos su ayuda. Necesitamos que nos vean. Necesitamos que ustedes disciernan si nos estamos enfriando, si andamos afanados en otras cosas y nuestro corazón y los afectos que debemos de tener hacia Cristo, hacia nuestro Salvador, el agradecimiento y la gracia y la respuesta a su amor para con nosotros está decreciendo. Ahorita les dije, la iglesia de Éfeso perdió su primer amor. Pablo aquí les está diciendo, tengan cuidado de ustedes mismos. Y yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, esta es nuestra labor. Y saben una cosa, esto es lo que vamos a estar hablando, porque yo estoy seguro que todos estos hermanos, el taller de Abelardo, se trata de eso. Se trata de cómo tenemos que cuidarnos mutuamente y tenemos que buscar esa comunidad de cuidado mutuo, de personas que nos pueden ver a los ojos y nos pueden decir, oye, hermano, últimamente te he visto súper preocupado en la predicación, en la adoración, o sea, te veo como que estás ido. Tengan cuidado de ustedes mismos, porque la iglesia peligra por lobos feroces, por influencias externas, por falsos profetas vestidos de ovejas, dijo el Señor Jesús, que no van a perdonar el rebaño, que no se van a compadecer. Yo necesito, yo quiero que el Señor me quebrante para que haya gran compasión por su iglesia, para que si yo me doy cuenta que alguien está siendo afectado, eso me afecte. Porque si no, si estoy frío, si estoy endurecido, no me va a afectar. Pero tristemente, hermano, esto es terrible, que en el versículo 30 les dice, tristemente, que también hay amenazas que vienen de adentro de la iglesia. Porque algunos de ellos, dice, ellos mismos se van a levantar distorsionando la verdad para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto es tremendo que Pablo les esté profetizando. Entre ese grupito que están ahí escuchando lo que ahorita van a llorar junto con él y lo van a besar, algunos de ellos se van a levantar para dividir la iglesia. Qué terrible que te diga algo así el apóstol. Entonces debemos de estar alertas con todo esto. Mike, el doctor Bullmore va a hablar de algunas de esas amenazas externas y Rich va a hablar algunas de esas amenazas internas. ¿Cómo podemos nosotros cuidar de nosotros mismos de tal forma que podamos responder a eso? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo aseguras que tu alma y corazón permanecen sanos? Bueno, aquí Pablo no los deja solamente
diciéndoles los peligros y cómo tienen que cuidarse. Dice también: de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a sus discípulos tras ellos. Por tanto, aquí está. Por tanto, estén alertas. Alertas quiere decir despiertos, sobrios, prudentes, cuidadosos, firmes. Estén alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, noten esto, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Aquí hay una clave, hermanos. O sea, cuando vienen ese tipo de cosas en la Biblia hay que tomar nota, porque se nos está ayudando, se nos está sirviendo. El Señor no nos deja nomás al aire, ¿verdad? Pablo duró 3 años continuamente trayendo la aplicación de la palabra a sus vidas. Pablo discipuló a estos hombres trayendo la palabra a sus vidas y advirtiéndoles. Esa palabra amonestar significa advertirlos, exhortándolos a que creyeran la palabra, la recibieran, la pusieran en práctica en sus vidas. Ese testificar del arrepentimiento y la fe, hermanos, no nomás era un concepto. Era decir: hermano, ¿estás creyendo? ¿Estás cambiando? Hace unos años, o sea, no sé si se acuerdan algunos de esos, el Dr. J. Adams sacó un libro sobre la consejería noutética, ¿verdad? Es una consejería que era instrucción con la intención de provocar un cambio en el oyente para su beneficio. La palabra amonestar es la palabra nouteteo. No sé griego, pero sé cuando es la misma palabra. O sea, Pablo de día y de noche los estaba confrontando con la palabra. Estaba diciendo: a ver, Filemón, ¿qué no dice aquí que cuides de ti mismo? ¿Qué está pasando, Filemón? Hemos hablado de esto. Y me voy a quedar aquí toda la noche si es necesario hablando contigo. ¿Por qué esto no está siendo real en tu vida? Esa aplicación, hermanos. ¿Cómo guardamos nuestro corazón? Tenemos que ver qué está pasando en nuestro corazón, tener el diagnóstico y luego la palabra de la gracia del Señor que habla aquí, es la solución, pero aplicada. He escuchado yo muchas veces que dicen: no, tienes que volver a la palabra, y vuelve a la palabra, como si leerla fuera suficiente. Y no lo es. Es solamente hasta que la aplicamos a nuestra vida que hay un cambio. En otras palabras, es estar midiendo si tú estás creciendo, si tú estás aplicando la vida día con día, si está habiendo un cambio en tu vida. Una persona, una vez escuché esto y nunca se me va a olvidar, me decía: ¿cuándo fue la última vez que confesaste un pecado delante del Señor? Le dijiste: Señor, ayúdame a cambiar. Y luego, ¿cuánto tiempo pasó antes de que le pudiste decir: Señor, gracias que me estás cambiando en esta área? Y estoy viendo un cambio. Necesitamos esto. Esa es la manera en que velas por tu alma, aplicando la palabra a tu vida. Ese testigo que te das, que te duele, decía Spurgeon. Me duele, o sea, tengo algo, la palabra me está juzgando, me está señalando, pero quiero responder. Ese es el fuego de la palabra del Espíritu en nuestras vidas. Y saben una cosa, esa es la manera en que cuidamos también a la iglesia. En 1 Tesalonicenses, es algo que acabamos de ver hace recientemente, dice Pablo: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor. Ahí está el obispado. El obispado es la superintendencia, es traer dirección a la iglesia, pero no nomás dice eso, no dice solamente que los dirigen, y dice: y los instruyen, nouteteo, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. O sea, son los que los dirigen y les traen la palabra y la aplican a su vida. Hace 30 años leí un libro que nunca se me va a olvidar, que decía esto:
toda predicación debe ser aplicación. No es una predicación que tiene aplicación, sino toda predicación es aplicación. En otras palabras, toda la predicación es decir, hermanos, aquí está, ve esto es para ti. Y yo le doy gracias a Dios que eso es lo que hacen estos hermanos que hemos invitado a que vengan a predicar aquí. Toda predicación expositiva debe ser aplicada. Y Pablo hizo esto por 3 años. Y eso es lo que los ancianos debían hacer para cuidarse a sí mismos y cuidar a la congregación. Si son como yo, están escuchándome y están diciendo, ay, el primer mensaje ya siento como que ya. Pero vean Pablo cómo termina. Si yo no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, versículo 31, vean el versículo 32, qué palabras tan hermosas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Los encomiendo a su Dios. Es Dios el que hace la obra en nosotros. Recuerdan que dijo Pablo, más no yo, más la gracia de Dios en mí. Entonces la palabra, esta palabra con la que estamos siendo confrontados es una palabra de gracia. Para mí toda la palabra es evidencia, es una obra de gracia de Dios. No lo dejó escrito, nos habló nuestro Dios. Es el favor de Dios a nosotros que nos habla y nos dice, mira, aquí está la verdad, aplícala a tu vida para que seas feliz. Es Dios mismo, no hay velar por ti mismo como si el Señor te trajera un mandato y te dejara, a ver cómo le haces, pero tú cuida de ti mismo, cuida de tu corazón, porque hay de ti que vayas a caer. No, dice Pablo, yo los encomiendo al Señor. Allí vayan a Él, vayan y permanezcan con Él. Y en su palabra de gracia, al evangelio de la gracia que lo menciona aquí específicamente. Cristo vino a encarnar la gracia y gracia sobre gracia. Él vino a traernos la verdad y la gracia. Y esa gracia es la que necesitamos para edificar su palabra y la gracia de Dios en nuestra vida. La palabra es de evidencia de la gracia y su palabra, más la gracia de Dios, esa ayuda por la que orábamos, es la que nos edifica. Pero permanecemos en dependencia de fe, en una vida en donde estamos, Señor, yo no puedo cambiar. La fe en la santificación, hermanos, es algo de lo que no hablamos mucho. Tienes que tener fe que Cristo te quiere cambiar. Y tienes que tener fe, y la diferencia entre la fe para tu justificación y la fe para tu santificación es que la fe para santificación es momento a momento, día a día, siempre. Y siempre es decir, Señor, te necesito ahora, necesito tu espíritu, necesito tu ayuda, necesito tu gracia, necesito que me hables, necesito que me abras la cabeza que tengo dura. Necesito que trabajes en mi corazón, necesito tu gracia. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 15, miren, dense cuenta, no sean tarugos. Separados de mí, nada puedes hacer, nada. No puedes ser pastor separado de Cristo. No puedes, es imposible. Aférrate a Jesús. Señor, yo no me subo a ese púlpito si tú no me bendices. Aquí me quedo en mi casa, Señor, si tú no me bendices. Señor, que no entre esta persona que viene a buscar una consejería. Señor, yo no quiero hablar con ella si tú, oh Dios, no estás conmigo, si tú no me usas, si tú es tu espíritu el que me guía. Es la gracia de Dios, su palabra de gracia, que nos anima, alimenta nuestra fe. Nos encomienda al Señor.
Y yo los encomiendo al Señor también, hermanos. Nosotros estamos aquí queriendo servirlos, pero estas gentes que andan con camisetas ahí, y no me he fijado exactamente qué dicen, pero unos traen roja y otros traen grises. No sé si los rojos son los jefes y los grises son los chalanes. Pero ellos están orando ahorita por ustedes. Ellos están orando por mí, porque el Señor va a predicar el pastor Carlos. Bendice a la gente, por favor. Ayúdalos. Es por su gracia. Hemos estado orando por ustedes por nombre, por semanas, si no es que meses. Porque sabemos que es por gracia. No nos podemos llamar gracia soberana si no creyéramos en la gracia. Y lo que ustedes necesitan, hermanos, es aquí tener un encuentro con el Señor y un encuentro con su gracia, la cual confiamos, y por eso oró Helman como oró. Confiamos que la van a encontrar. Extiendan sus manos y recíbanla. Búsquenla. Díganle, Señor, no me regreso a Orizaba, no me regreso a San Salvador, no me regreso a Santa Cruz si tú no me bendices. Necesito tu gracia, Señor. Quiero un día llegar a ser como el apóstol Pablo. Quiero un día que mis hijos me abracen y lloren y digan, papá, has sido un ejemplo de un hombre que ha mostrado semejanza a Cristo. Hemos visto tu esfuerzo, tu pasión, tu corazón para con Jesús. Y eso nos redarguye a nosotros buscar al mismo Señor. Y poder despedirme de esta iglesia y que la iglesia diga algo que ahorita no sé, algo que algún día quiero que ellos puedan decir. Carlos se fue, pero Carlos era un hombre de Dios. Yo le doy gracias a Dios que de los hombres que están aquí, hay hombres que yo les voy a recomendar a ustedes como estos son hombres de Dios, que han sufrido, que han perseverado, que han sido fieles, que son humildes, que han derramado lágrimas, que han sobrepasado pruebas por amor a las ovejas. Y queremos aprender de ellos y queremos algún día ser como ellos. Quiero orar por ustedes, hermanos. Y sí quiero pedirles a aquellos de ustedes que son pastores, ancianos, con sus esposas. A lo mejor hay pastores que son bivocacionales, maestros, diáconos, siervos. Algunos de ustedes se designaron como predicadores, tal vez son evangelistas. Pero estás aquí porque quieres servir a Dios. Yo quiero que te pongas de pie y quiero que se pongan de pie hombres, mujeres, esposas, porque quiero orar por ustedes. Y aunque esta oración no es como quisiera que Lucas hubiera escuchado, o tal vez sí la escuchó, pero no la quiso anotar, el Espíritu Santo no nos la dejó. ¿Cuál fue la oración de Pablo?
por esos ancianos. Tenemos otras oraciones en la palabra, pero eso me hubiera encantado tenerla. Yo quiero que recibas esta oración en tu vida. Esta es mi oración por ustedes. Señor mío, tú eres el pastor de las ovejas, el dueño de las ovejas. Tus ovejas son tuyas. Encomiendo a tu cuidado, Señor, a mis hermanos pastores y líderes en tu iglesia. Los encomiendo a tu cuidado y a tu gracia y a la palabra de gracia, tu evangelio. Guárdalos por el poder de tu Espíritu Santo, para que sea tu Espíritu el que ilumine tu preciosa verdad en sus vidas, de tal forma que Cristo resplandezca en sus corazones día con día, y que en esa fe les concedas que avancen progresivamente en el arrepentimiento para crecimiento en su santificación, dando fruto que glorifique tu nombre y siendo transformados cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Guárdalos, Señor. Guárdalos de los peligros que amenazan sus almas, para que nunca, Señor, lleguen a ser una amenaza para tu iglesia, sino que como fieles pastores y líderes en tu iglesia, sean efectivos en cuidarla y edificarla y guiarla. Prospera su predicación, su instrucción, su amonestación bíblica, para que también las iglesias que sirven crezcan en todo aspecto y sean guardados de peligros, de lobos rapaces o de cualquier corriente o artimaña engañosa del enemigo. Que ellos también crezcan y sean edificados hasta recibir la herencia de gloria que tienes preparada para los tuyos. Y Señor, y que esta conferencia les sea de gran aliento y ayuda para gloria de tu nombre, Señor, para la edificación de tu iglesia y la extensión de tu reino en Latinoamérica. Te lo pido en el nombre del que nos compró a todos con su sangre, en el nombre de Jesús nuestro Señor.